Me siento y voltea el señor Sada y me dice, Erros, ¿qué hace usted aquí? Y le digo, pregúntele al señor Azcárraga. Me tocó trabajar con usted también, con Alejandro Fernández, en el escenario de Celine Dion en Las Vegas. Lo cubrimos en Las Vegas, pero Alejandro, no mucha gente lo sabe, estuvo invitado de Plácido Domingo en los conciertos que hacían de fin de año en Austria. Ese era mi temor. Y ese fue el último evento que yo dirigí en cámaras. Porque con Capulina, después que terminó el dueto de Viruta y Capulina, yo hice la serie de Capulina ya para Canal 2, pero ya como Televisa. Y para nosotros algo muy importante. Estamos haciendo algo en donde la imagen de la Virgen de Guadalupe es la que ha traído la gran audiencia al programa. Y muy dedicado a nuestro nivel socioeconómico, CD, que son los que realmente nos dan rating pues en casi todos los programas que hacemos. Y los chavos de 14, 15 años todavía se burlan de La Rosa, pero la ven. Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por acompañarnos nuevamente. Y hoy fíjense que sin más preámbulo les tengo una sorpresa. Una sorpresa porque todo el mundo habla de este fenómeno que ha sido La Rosa de Guadalupe, pero como que no se imaginan quiénes son las personas que trabajan detrás de él, y sobre todo de este programa, y sobre todo que lo comandan. Y bueno, pues es un hombre que comenzó de niño, ahorita nos va a platicar esta anécdota, pues en la radio como actor, fue actor de doblaje desde muy jovencito de Juan, en Peter Pan, para Disney. Además fue productor de Teletón durante muchos años, en fin, Las Mañanitas de la Virgen, Las Visitas del Papa, en fin. Y lo más padre de todo esto es que fue mi jefe en Canal 9, cuando Televisa tenía un canal cultural. Y bueno, pues yo estoy muy honrada y muy contenta de que hoy nos visite Miguel Ángel Erros. Bienvenidos. Gracias, Mara linda. Gracias, gracias. De verdad, muchas gracias porque se dio ese tiempecito para venir cuando que está comandando La Rosa de Guadalupe desde hace cuántos años ya. Estamos a la mitad del año 16. Empezamos en 2008, con 80 capítulos fue lo primero que hicimos, y ya vamos por ahí del 1800 y tantos, ¿no? Espero que podamos llegar a los 2000. Nos faltaría, tal vez el año próximo lleguemos a los 2000. El año próximo ya lo tenemos seguro, o sea, vamos a continuar, pero sí, ya son muchos años, muchos años. Y antes de eso, pues todo lo que hizo usted referencia. Tengo 83 años cumplidos, y de esos 83, trabajé desde los 7 años, como usted lo mencionó, en radionovelas. Justo muchas de las radionovelas de aquella época son las que ahora se están haciendo y se han hecho en la televisión con nuevos personajes y demás, ¿no? Entonces, pues sí ha sido una larga carrera, muchos años, pero aquí seguimos. Eso es lo bueno. Bendito sea Dios. Y además, bueno, todo el mundo hace referencia a Miguel Ángel Erros o Don Mike, porque todo el mundo lo quiere mucho en la empresa. Pero hace referencia a Miguel Ángel Erros como el niño catedrático. Y justo estábamos platicando de eso antes de comenzar la entrevista. Sí, eso fue muy chistoso, porque sí, en la época justamente en que yo estaba ya en W, yo llegué a XCW en 1949, 50, venía de Monterrey. Mis padres, desde que nací aquí en la Ciudad de México, se mudaron a Monterrey, y yo venía frecuentemente, o sea, por lo menos una vez al año, y es muy curioso, pero veníamos y una visita obligada era a la Basílica de Guadalupe. A los 10 años, ya estando aquí en México, ahí hice mi primera comunión, pero nunca me imaginé que iba yo a trabajar para la Basílica, para la Virgen de Guadalupe, tantos años, porque ya de Mañanitas, el evento de Mañanitas a la Virgen, se cumplen este año 27 años. De La Rosa estamos a la mitad del año 16, y hemos hecho varias cosas directamente para la iglesia, como las visitas papales que también usted mencionó.
me ha tocado ser el productor general para Televisa, porque ya ve que en las visitas papales, pues todas las cadenas televisoras y radiodifusoras quieren estar presentes, y entonces nos apoyan, pero básicamente lo repartimos entre las dos televisoras grandes de aquellos años, y les damos señal pues a todo el mundo, porque son transmisiones internacionales. 4 visitas papales me tocaron. 2 con Juan Pablo, una de Ratzinger, y la última que hicimos del Papa Francisco, que fue bastante complicada. Y ya, yo creo que ya no nos va a tocar hacer otra de alguna visita papal, ¿eh? No creo. ¿Quién sabe? Nadie sabe. ¿Quién sabe? Ahora, esto del niño catedrático que decía, que estábamos platicando, que todo el mundo cree que usted sí era niño catedrático. Ah, bueno, a eso iba. Es que en la radio, en XCW, primero hubo un programa que se llamó Los Catedráticos y los patrocinaba una crema dental. ¿Lo puedo mencionar? Sí, claro. Se llamaba Los Catedráticos Forjans. Y sí era gente muy culta, muy conocedora de todo lo que pasaba en el mundo. Y les hacían preguntas el público y ellos las respondían. Y eran 3 o 4. Entre ellos, yo creo que empezó ahí el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, que tenía una voz espléndida, aparte de todo, y fue productor. Esa es otra anécdota que luego le puedo contar, porque él era productor de capítulos de radio basados en directores de orquesta, compositores, etc. Se lo cuento. Primero voy al de catedráticos. De esa serie nació una serie que se llamó Los Niños Catedráticos. Pero yo no participé nunca. Yo estudiaba, tenía yo 9 años, estaba yo en primaria, estudiaba y era actor infantil. Yo llegué directamente a Colgate-Palmolive, a las telenovelas que patrocinaba Colgate-Palmolive de 9 años. O sea, era actor infantil, de los que surgieron varios. En aquella época, yo me acuerdo que en Monterrey escuchaba yo la radionovela Corazón, diario de un niño, basado en el libro de Edmundo D'Amicis, y escuchaba yo a los que nunca me imaginé que iban a ser compañeros míos, porque llegamos a trabajar juntos, ¿no? Usted mencionó también lo de Peter Pan, ahorita también lo cuento, pero bueno, en juntas, ya cuando tuve la oportunidad de trabajar directamente para el señor Azcárraga Milmo, en aquellas juntas, en la escuelita que le llamaban, estaba su oficina y junto estaba, pues, la sala de juntas, pero era una escuela. Todos se sentaban en pupitres y él se entraba de su oficina, todos se paraban. Él caminaba, llegaba hasta el frente y no nos daba directamente el frente a los que estaban sentados, sino que quedaba un poco viendo hacia atrás para ver unas láminas que le poníamos y demás, su teléfono, y contestaba. Y nosotros ahí de repente volteaba y decía, a ver, fulano, ¿qué tienes que contarme? Todos llevábamos una tarea. Y en esas juntas, el señor Azcárraga de repente un día dice, a ver, Erros, tú que fuiste niño catedrático, explícanos. Y levanté la mano y le digo, perdón, señor, no fui niño catedrático, fui actor infantil. Se me quedaba viendo así como diciendo, ¿cómo me contradices enfrente de todos? Yo no lo entendí, era de mis primeras juntas. En otra junta después me vuelve a decir lo mismo. A ver, Erros, tú que fuiste niño catedrático, no, señor. A la tercera, todos los ejecutivos que estaban, que eran básicamente los vicepresidentes de aquella época, ¿usted se acuerda? Aunque era usted muy jovencita. Pues ni tanto, ¿eh? Pero eran los 12 vicepresidentes, y a mí me tocó ya estar cuando entraban señor Emilio Azcárraga, Miguel Alemán Magnani, ya la otra generación. Sí, la siguiente generación, que se sentaban al frente, pero seguíamos informándole de todo. También la forma en que yo entré a las juntas fue muy curioso, porque a pesar de haber trabajado
todo el tiempo para la familia Azcárraga y creo que tengo marcada una A en el pecho. Yo no había tenido oportunidad de estar cerca de él, pero cuando empezamos con el Canal Cultural, que también mencionó usted, que fue del 83 al 90, Sí. ahí yo me quedaba afuera. Antes de entrar a su oficina y a la escuelita, estaba el escritorio, 2 escritorios de sus secretarias. Ya no estaba Malita, ya Malita era vicepresidenta, pero estaba Elisa y Tere. Tere. Y yo me quedaba con una bola de carpetas, perdón, pero siempre vivo con carpetas. Estaba yo con mis carpetas y sale el señor Azcárraga con el arquitecto Ramírez Vázquez, lo iba despidiendo y de pasada me vio, se siguió, lo despide en la puerta, se regresa, se detiene con la señorita Elisa, le dice algo, se va a la puerta de su oficina y voltea y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Y yo dije, pues me voy a salir, ¿no? Y le digo, una información para el señor Sabido, por si algo se ofrece, señor. Por eso, ¿qué haces aquí? Coge tus carpetas y te metes a la junta. A partir de hoy, entras a todas las juntas de Canal 8, del Canal Cultural. Me meto. Había un pupitre junto al señor Sada, don Alejandro Sada. Me siento y voltea el señor Sada y me dice, Erros, ¿qué hace usted aquí? Y le digo, pregúntele al señor Azcárraga. Y Miguel Sabido, pues igual, volteó, se me queda viendo y le digo, pregúntale. Y ya, a partir de ahí, en todas las juntas estaba yo. Después él me mandó a radio en 90, justo en el año en que terminó, sí, en el año en que terminó el Canal Cultural, después de 8 años, que fue un lindo proyecto y que nos hizo crecer en muchos aspectos. Nosotros tuvimos que comprar libros para enterarnos de muchas cosas. Juan José Arreola trabajaba con usted. Vida y Voz, hicimos Vida y Voz con el maestro Arreola. Se hicieron los programas. Videocosmos con Alfredo Adama. Sí, es que todo el canal, la gente no lo sabe, pero era un canal que básicamente estaba sostenido por la empresa. No había comerciales. Justamente como no había comerciales y teníamos que cubrir espacios entre programa y programa, el señor Sabido se inventó, les llamó silfos a los conductores, porque eran jóvenes que empezaban. Usted ya estaba haciendo algunas otras cosas. Sí, la barra de reportajes y demás. Costumbres y tradiciones. Exacto. Pero sí entró gente nueva que cuando se termina el Canal Cultural tomaron diferentes rumbos, ¿no? Unos se fueron de actores o actrices, otros a conducción todavía dentro de la empresa, después emigraron, pero creo que fue un gran semillero de gente y mucha gente detrás de cámara, porque el equipo que hacía todas las investigaciones para darle los textos a los conductores, a los silfos, era un grupo de mujeres encabezado por Mayra Herrera, Berta Ruiz, que estaba en producción. Que le mandamos besitos. Sí, teníamos en el Canal Cultural pues varios productores, porque eran muchas mujeres cosas. Siguen trabajando con usted. Matitele Esponda. Pues casi todos, ¿sí? Cristina Cruz, Matitele Esponda iba conmigo creo que 40 años o 30 y tantos. Berta, Cristina, muchos, y algunos que desgraciadamente ya no están con nosotros, ¿no? Pero bueno, sí ha sido, yo creo que he tenido la oportunidad de estar en todos lados. Yo me acuerdo, primero, pues empecé cuando todavía Telesistema Mexicano no producía. Las producciones venían directamente de las agencias de publicidad. Entonces a mí me tocó estar en una agencia de publicidad, Publicidad Darcy, el dueño de Publicidad Darcy, que era una franquicia de una agencia de publicidad americana, venía de Estados Unidos, pero con total libertad para armar todo lo que se necesitara. Y mucho de eso se daba porque los patrocinios venían también
de productos de empresas que dieron la franquicia. O sea, anunciaban Colgate-Palmolive y era una franquicia de Colgate-Palmolive de Estados Unidos. Los primeros productores de radio salieron directamente de las fábricas. O sea, como tenían sus departamentos, no se les llamaba en aquella época mercadotecnia, etcétera, sino tenían muy definido cómo eran el departamento de publicidad, que era una house agency, ¿no? Una agencia de publicidad interna. Eso lo conservaron algunas empresas. Yo trabajé después para otra, que luego le platico. Pero de publicidad Darcy salieron don Luis de Llano Palmer, trabajó en publicidad Darcy. Su hermano, Pepe Palmer, me parece que se llamaba, José Palmer, no trabajé con él. Mario de la Piedra. Ellos pasaron cuando ya crece y es un boom la televisión. El señor Azcárraga los jala. El señor Azcárraga Vidaurreta todavía indicándole al señor Azcárraga Milmo cómo integrar y cómo transportar lo que él hizo en XCW Radio, transportarlo al canal 2 de televisión. Justamente Televicentro, hay una placa todavía que decía ahí cadena radiodifusora, no sé qué, porque se suponía que ahí iba a estar la capital de la radio, lo que ahora está, que aunque ya no es propiedad de la familia Azcárraga, pero sigue en Calzada de Tlalpan como Radiópolis. Esa era la idea del señor Azcárraga. Pero entra Canal 4, que era un canal concesionado por el presidente alemán, y se lo da a manejar a la familia O'Farrill. Uh-huh. Entonces, de Darcy empiezan a mandar sus programas con su equipo, y en Telesistema tenían a la gente que recibía a los de ventas, porque la agencia llegaba y decía, a ver, yo voy a arrancar un programa que se llama Estudio Raleigh con Pedro Vargas. Necesito un tiempo los viernes a las 9:30, que eran los tiempos, eran programas de media hora, tiempos ya nocturnos porque patrocinaban o cigarros o las licoreras, Bacardí, Domecq, etc. Y entonces Telesistema les vendía el tiempo y lógicamente rentaba el estudio que se necesitara y el área técnica. Y las agencias traían el libreto, tenían libretistas, entonces todo partía de la agencia. Los comerciales en 16 milímetros unos y otros que se hacían en vivo. Los locutores iban en vivo. Yo me acuerdo mucho que Estudio Raleigh arrancaba con León Michel, con una cajetilla de cigarros y decía, buenas noches, ¿gusta usted un Raleigh? Y de ahí partía, empezaba Pedro Vargas a cantar. Entonces en Publicidad Darcy tenían, don Mario se fue, yo todavía trabajé como actor infantil con don Mario en algún teatro Coca-Cola, que se hacía en alguno de los teatros estudios del XCW, el Azul y Plata o el Verde y Oro, con público, que yo en aquella época lo veía enorme y veía yo mucha gente, porque sí, se formaban afuera y se llenaba el estudio. El Azul y Plata tenía la parte de abajo y una parte arriba. El Verde y Oro no, el Verde y Oro era liso, ¿no? O sea, todas las butacas corridas. Darcy tenía el viernes Estudio Raleigh, el jueves tenía Cómicos y Canciones Adams con Viruta y Capulina, que desde radio los hacía Darcy. Eran los Trincas, era un trío cómico musical, y de ahí se juntan Viruta y Capulina, Naine, y no recuerdo bien el nombre de Capulina. No me acuerdo tampoco. Marco, sí. Pero de nombre Marco Antonio. Marco Antonio X, no me acuerdo. Los miércoles tenían Estampas del Prado, Cigarros del Prado con Lola Beltrán. Los martes tenían Sonrisas Colgate, que fue variando porque de repente era Barcarola, otras veces era Sonrisas, lo patrocinaba Colgate. Tenían a Panseco en una etapa. Al Panzón Panseco. Al Panzón Panseco y su cuadro de actores, con
Viruta y Capulina también hacían un periodo, y en otro entraba Pompín, Nacho y Susana. Todos esos programas se hacían en vivo. Yo entré a Publicidad Darcy en 62, cuando me di cuenta que ni facha para trabajar en televisión, de actor, ni voz para seguir trabajando en radio, que además cambió la radio. Cuando entra la televisión, la radio cambia y se vuelve más hablada. Se acaban los programas musicales que se hacían. Yo todavía en 91 y 92, si lo recuerda, hicimos el aniversario de XCW. Sí, cómo no, yo estaba con Juan Calderón. Exacto. Todo el día lo hacíamos y lo grabamos para televisión y metimos fragmentos en Canal 2 y en Canal 5. Pero esa era la idea, que la radio se transportara a la televisión tal cual en el Canal 2. Cambian las costumbres, porque radionovelas en la mañana a las 11 o 12 del día no funcionaban. En radio sí, porque decía el señor Azcárraga, yo creo que quien primero lo dijo fue el señor Azcárraga Vidaurreta, y luego el señor Azcárraga Milmo lo repetía constantemente. O sea, tenemos que dar en un día de transmisión todo: noticias, música, programas para niños, radionovelas para el ama de casa y quienes tienen asistentes de ama de casa pueden estar oyendo la novela y están cocinando, o están barriendo, están haciendo algo. Cuando entra a la televisión, pues ya no, porque para ver la telenovela, hay que dejar la señora y las sirvientas se sentaban a verla, ¿no? Entonces, por eso ahora las novelas ocupan el horario de la tarde a la noche. Y además intercalando también, esto ya lo maneja el señor Azcárraga Milmo, 2 novelas y un programa de entretenimiento que eran los cómicos, porque ahí sí se podían parar, hacer sus quehaceres y seguían escuchando para regresar a ver otras 2 novelas después. Entonces, sí fue una estructura que derivó del radio, pero que se fue ajustando a los hábitos y costumbres que se adquirieron después con la televisión. ¿Y cómo aplicó todos estos conocimientos que tiene desde niño trabajando en radio, que creo que es la base de un periodista, en su caso de un productor, de cómo se produce un programa de radio, cómo se hace un comercial, en fin, todo lo que usted ha hecho, cómo lo aplica o cómo lo invirtió, por decirlo así, en La Rosa de Guadalupe, que es un programa que ha abarcado generaciones, que ya está en redes sociales, que tiene un impacto en más de 23 países, que no es nada más una serie de La Rosa de Guadalupe, que es La Rosa de Guadalupe. Bueno, me tengo que remitir un poco a los principios. Lógicamente que me tocó trabajar como actor infantil en las telenovelas, haciendo los papeles de hijo o de niño, y después crecía el personaje, pero con libretos pues de gente que después pasa a la televisión: Marisa Garrido, Amparo misma, que es actriz, pero también escribe, Carmen Daniels, bueno, todas las grandes escritoras. Fernanda Vilelli, por supuesto. Entonces, pues como que me fui adentrando en la telenovela como parte de los actores que formaban la historia. Y pues muchas veces tenía yo 2 escenas o 3. A veces me tocó trabajar en otro tipo de programas como teleteatros, bueno, radioteatros y después teleteatros, con Arturo de Córdoba en un programa en donde nada más era el papel de Arturo y el papel del niño. Entonces, como que todo eso, sin darme cuenta, porque yo simultáneamente no dejé la escuela. Mi madre me decía: tienes que estudiar porque esto, cuando crezcas, ya casi no va a haber trabajo. Y tenía toda la razón. Yo me comprometí con ella a seguir una carrera, pero llegó un momento en que ya no pude terminarla. ¿Qué carrera estudió? Llegué hasta tercero de ingeniería.
de ingeniero petrolero. Ingeniería petrolera. Y usted iba más. Bueno, es que no existía comunicaciones, ni Sí. producción, ni nada de estas cosas que hay ahora. No, nada. Yo todavía ahora de repente me invitan compañeros que sí se recibieron y que trabajaron para Pemex y tienen 60 años y ya están jubilados, retirados, gordos, y creo que la vejez se le viene a uno encima cuando deja uno de trabajar De ser productivo. lo que a uno le gusta y lo que uno disfruta. Entonces, qué bueno que Que no no terminé siguió la por carrera ahí. y que seguí por acá inconscientemente, porque llegó un tiempo en que todavía a los 14 años podía yo hacer una voz de niño, pero para televisión ya no podía hacerlo. Y yo sí di el brinco, porque entrando a W en 49 y haciendo radionovelas, en 51 brinco primero al doblaje, que lógicamente hacemos referencia a Peter Pan, pues porque todavía a la fecha Se conoce está Peter Pan. todavía la película. Y las voces que están ahí son, aparte de la mía, pues la de los actores, que eran básicamente actores de radio. Acaba de fallecer Nicky Tavares, que también fue productor de Darcy. Él era el quinto, que no he mencionado, de esos productores. Le mencioné a Mario de la Piedra, que se fue, pero quedó Memo Núñez de Cáceres, que fue uno de los grandes productores de aquella época. Él era el productor de Estudio Raleigh, él era el productor después de Los Polivoces, él creó el programa de Los Polivoces con Mauricio Clave. O sea, el productor siempre va de la mano Del escritor. de un buen escritor. Si no hay un buen libreto, es difícil sacar un buen producto, ¿no? Aunque a veces la producción puede meter cosas que hacen que la gente se afilie, sobre todo ahora en la televisión. En la radio sí iban de la mano. Después de Memo Núñez estaba Rafael Matute, él hacía el Yate del Prado, él hacía Estampas del Prado con Lola Beltrán. Él era primo de Mario de la Piedra. Y después, ya cuando estaban retirados ambos, me escribían. Yo hice la segunda versión de Estudio Raleigh, patrocinado por Domecq. Se llamó Muy Agradecido, porque era el mismo formato. Pedro Vargas, el Chino Herrera todavía, en el Chino Herrera, funciones. que era de Mérida, no era ni de China. Exacto. Y los musicales que venían de fuera. Yo me acuerdo que en Estudio Raleigh llegaron a traer gente que venía del aeropuerto, muy importante. Creo que estuvo Giuseppe Di Stefano, el gran tenor. Lo llevaron, no cantó en el programa, pero llegó directamente del avión al estudio. Le hicieron una entrevista con traducción, lógicamente, y se anunció que venía a México a participar en Bellas Artes, en una ópera, ¿no? Entonces estaban ellos, Matute, estaba un joven de apellidado Rábago, que era primo de Andy Russell, que también se apellidaba Rábago, pero triunfó en Estados Unidos como Andy Russell. Él se fue, el que seguía era Nicky Tavares. Nicky empezó como actor infantil también, él participaba en Corazón Diario de un Niño, y después hizo un programa que se llamó Aventura con Carlos Lacroix, y Carlos Lacroix era Tomás Perrín, y después en una época el primo de Carlos Lacroix lo hizo Arturo de Córdoba, que lo traían de cine a que hiciera radio. Nicky, fue porque acaba de morir hace un año. Él hizo la voz de Peter Pan. Y usted hizo la de Juan. Y yo hice la de Juanito. Nicky tendría, creo que murió de 87, 86, hace 2 meses. Yo todavía estuve con él en Guadalajara, porque él se fue a vivir a Guadalajara, siguió trabajando en su propia agencia, es una agencia chica, trabajaba para Calzado Canadá y para algunas cosas que después desaparecieron
fueron, se las comieron las grandes empresas, ¿no? Canadá está con Coppel, o sea, todo lo que era Calzado Canadá ahora es Coppel. Entonces, Nicky fue el que me insistió, porque él, de actor infantil, le empezaron a dejar a dirigir radio, y después yo creo, para mi forma de ver las cosas, fue el mejor asistente de dirección de televisión, de programas de televisión. Porque el programa de televisión en vivo requería tantas cosas. Los ensayos se hacían por la mañana y uno tenía que ir anotando los tiros de cámara, en qué basa esto, y sobre todo cuidar la continuidad de las cámaras, porque de repente había directores que cruzaban las cámaras. Siempre había un director de aquella época que era muy curioso porque decía, las cámaras van 1, 2 y 3 en abanico. Después, ¿en cuántos eventos no utilizamos 10, 12 cámaras? Chichén Itzá, que también me tocó producir, sí, con Pavarotti, pues teníamos 11 cámaras o 12. Me tocó trabajar con usted también, con Alejandro Fernández, en el escenario de Celine Dion en Las Vegas. Lo cubrimos en Las Vegas, y en Bellas Artes hicimos una cosa que se llamó un canto de México, sí, que no dejaban que Alejandro entrara a Bellas Artes, que cómo iba a entrar un señor que estaba en palenques y demás, y los convencimos porque Alejandro, no mucha gente lo sabe, el maestro Magallanes, pero Alejandro, no mucha gente lo sabe, estuvo invitado de Plácido Domingo en los conciertos que hacían de fin de año en Austria. Es cierto. En Austria, en una iglesia. Y ahí llevaron a Alejandro a cantar canciones navideñas y alguna otra cosa religiosa que cantó. Y logramos que cantara él ahí con Eugenia León, que cantó 3 temas nada más, y 2 participantes pertenecientes a Bellas Artes, que también interpretaron 2 o 3 temas, y Alejandro cantó con los 3, hizo dueto, pero Alejandro cantó en popurrís las 100 canciones más reconocidas del repertorio musical de México de muchos años. El gran aplauso que se llamó cantando canciones de Lara, él cantó 3 canciones de Agustín Lara, y fue donde Bellas Artes se le entregó, porque Alejandro lógicamente se puso nervioso en Bellas Artes, ¿no? La salida, pero fue bonito, fue muy bonito. Fue un evento que iba a ser de 2 horas, terminó en 3 y la gente no se salió. Ese era mi temor. Y ese fue el último evento que yo dirigí en cámaras, porque se acuerda que yo lo que amé toda la vida y lo sigo amando, y por eso disfruto ir y checar y estar todavía acompañando a veces a nuestros compañeros directores de escena y de cámaras en la locación de La Rosa, porque es lo que más he disfrutado en mi vida, dirigir cámaras. Me encantaba, y como me aprendí muchas canciones, yo las traía aquí, pues desde los programas de Pedro Vargas y de todo eso. Con Capulina, después que terminó el dueto de Viruta y Capulina, yo hice la serie de Capulina ya para Canal 2, pero ya como Televisa. O sea que, bueno, que más bien que no ha hecho. ¿Cómo es que llega Carlos Mercado? Porque usted mencionó hace un rato que producción en radio. Ah, sí. Pero en televisión me imagino que funciona de la misma manera. ¿Y cómo es que llega Carlos Mercado, quien es el escritor de La Rosa de Guadalupe, y le plantea este programa que usted en algún momento, en un evento que hicimos hace poquito, comentó que no es un programa religioso? No, realmente es un programa en el que poco a poco tuvimos que ir viendo cómo cambiaba la audiencia para poder respetar los horarios.
porque pues aunque no es como en aquellos años en que sí estaban sobre la Secretaría de Comunicaciones y Gobernación para que se respetaran las leyes y no transfiriésemos y le faltásemos al respeto a la audiencia. En aquella época sí la censura era muy fuerte. Y acá nosotros tuvimos que no solamente ver la parte de la censura oficial, sino censurarnos nosotros mismos, pero ir creciendo en los temas que son actuales y que afectan más a los jóvenes, a los niños. En aquella época yo creo que no nos enterábamos de muchas cosas, ¿no? Porque aunque los ratings funcionaban desde aquella época, todo lo que ocurre ahora y que lo vemos en nuestros celulares y en las computadoras y en todo eso, es tan rápido todo que los jóvenes ya hay que hablarles también de sus problemas y a los niños también, acompañados de sus mamás. Así empezó la audiencia de La Rosa de Guadalupe, con las mamás sentadas junto a las niñas y los niños, y empezamos a ver eso, pero no derivamos a un producto infantil, al contrario, se fue creciendo y tuvimos que ir cambiando, y lógicamente la creatividad de los escritores vuela y la labor del productor debe ser dejarlos que vuelen y tratar de aterrizarlos un poco en dos funciones. Una, ojo, para no faltarle al respeto a la audiencia. Otro, el presupuesto. Y para nosotros algo muy importante, estamos haciendo algo en donde la imagen de la Virgen de Guadalupe es la que ha traído la gran audiencia al programa. Entonces también tengamos cuidado de lo que decimos que le pueda afectar a la Iglesia Católica, que es para la que trabajamos, sin censura realmente de ellos. Los inicios hicimos 2 capítulos. La llegada de Carlos Mercado. Carlos ya tenía tiempo de trabajar para Televisa, para Telesistema le tocó todavía trabajar con Raúl Araiza. Él escribió para Raúl Araiza 2 telenovelas y tuvo algún problema en la empresa que lo pusieron como no contratable como escritor y salió de la empresa. No recuerdo, no es que quiera, no es pero porque ya está de regreso. Entonces, sí, está de regreso y definitivamente con un enorme y gran serie, ¿no? Carlos regresó, esperó al licenciado Murguía, nuestro vicepresidente de producción, en la calle. Él sabía por dónde entraba con su coche y ahí se le paró enfrente y el licenciado Murguía lo conoce bien. ¿Qué pasó, señor? Pues creo que estuvo 2 años fuera. Pero él había trabajado con Jorge Lozano, quien trajo a México Mujer Casos de la Vida Real. Esa doña Silvia Pinal. Exacto. Lo trajo de Argentina. El programa se creó en Argentina y Jorge lo trajo como franquicia y él lo depositó en manos de la señora Pinal. Entonces Carlos se paró, le dejó 2 libretos y le dijo, ojalá y los puedas leer y te gusten. Y a mí me los entregó un 11 en la noche en la Basílica de Guadalupe. Todavía estábamos en vivo. Los primeros años que a mí me tocó hacer, como 10 años, hicimos el 11 de diciembre, de 11 a 12 de la noche hacíamos a los cantantes directo en la Basílica, con la gente que estaba ahí. Poníamos pantallas en el atrio, para que el atrio estaba repleto como siempre. La gente dormía ahí desde 3 días antes o 2 días antes. Carlos entró, yo hacía un último ensayo, el 11, en el auditorio que está en el sótano de la Basílica. Ahí armábamos también camerinos para que se cambiaran. Ahí teníamos maquillaje. Me tocó cubrirlo también. Sí, todo también lo cubrió. Y Carlos entró y como lo conocían, pues de repente estaban contándose cosas, riéndose con la voz alta, y de repente yo me levanto y pego el grito y digo, sé
me hacen el favor de callarse o se salen a platicar, estamos ensayando. Ya ve que no he sido... usted me conoce mucho. No, usted... no, pues es que no lo ubico gritando, nomás hablando, poniendo Sí, orden. Exacto. Y entonces Carlos todavía dijo, uy, ya, Vale. mal. Le dejó los libretos a Javier Esponda, que estaba ahí conmigo, y Javier luego me los entregó y me dijo que los lea, que ya el licenciado Murguía ya tiene una copia, pero para que si le preguntan, pero que el señor Mercado quiere hablar con usted. Y ya vino Carlos, cuando terminamos la transmisión, y me dijo, yo quiero pedirle que usted sea el productor de la serie. Le digo, no lo decido yo, Carlos. El licenciado Murguía es quien decide. Le digo, yo estoy en programas unitarios, estuve 7 años como director de programas unitarios, recibiendo proyectos y demás. Y yo la verdad no había hecho, hice una telenovela y yo no era el productor. El productor fue Valentín Pimstein. Fue una telenovela de las últimas que patrocinó directamente Colgate-Palmolive, y todavía venía a supervisar Jesús Gómez Obregón, Chucho Gómez Obregón, ejecutivo de Colgate, y él trabajaba de la mano con Valentín Pimstein, que yo creo que ha sido el productor más exitoso en telenovelas comerciales. Y del otro lado estaba Ernesto Alonso, en el tipo de telenovelas que él hizo, las históricas, y 2 o 3 que hizo, no sé si más, como El Maleficio, etcétera, que eran telenovelas más comerciales, pero con un sentido, pues no sé si cultural o con otro toquecito más. Exacto, un toque diferente al de Valentín. Adulto, lo de creo. Valentín, bueno, pues sus 3 grandes éxitos de Las Marías de Thalía, bueno, son 100% comerciales y además con un lenguaje muy utilizado en aquella época. Lenguaje visual, no solamente el lenguaje dialogado, sino el lenguaje visual con un tono un tanto exagerado en reacciones. Yo, ahora que las estamos repitiendo en la empresa a las 2:30 de la tarde, pues a esa hora todavía estamos nosotros trabajando y a veces en junta, todos los días en junta, y la terminamos como a las 4. Entonces, Carlos me lo da, etcétera, y después me habla Jorge Eduardo, lo ponen a consideración de quienes tenían que aprobarlo, y Jorge Eduardo me habla y me dice, hazte los 2 capítulos como pilotos, no sabemos ni cuándo entre, ni cómo va a ser, pero lo haces de 1 hora y ya vemos qué pasa. Y me tocó hacerlos, yo creo que los hicimos entre diciembre, finales de diciembre, que los aprobaron, enero, y nos tuvimos que apurar porque entramos en febrero al aire, el 5 de febrero, y no teníamos realmente muchos capítulos. O sea, en cuanto se aprobaron, Carlos me tuvo que entregar como 10 capítulos con una idea similar. Hicimos unos muy bonitos, pero todavía con un tono muy dulce, muy suave, es que ahorita más ya dedicado a la gente mayor, y muy dedicado a nuestro nivel socioeconómico, CD, que son los que realmente nos dan rating pues en casi todos los programas que hacemos, ¿no? Se va incrementando el rating a partir de los noticieros de la mañana, los programas de entretenimiento, Hoy, etcétera. Pero ahora que han repetido estas novelas antiguas, muy bien tratadas en color y modificadas, etcétera, han llegado esas novelas a tener 3 millones y medio, que todavía en las novelas de las 8:30, 9:30, a veces cuesta trabajo llegar.
Pero ¿cuál será el secreto de la Rosa de Guadalupe? Que bueno, obviamente no me lo va a revelar. Pero ¿cuál será más bien este ingrediente que tiene la Rosa de Guadalupe? Que la cambian de horario, la ponen 2 horas. El fin de semana hay una edición especial de la Rosa de Guadalupe de Los 2 horas. sábados, sí. Relatos de impacto de la Rosa de Guadalupe. Que son Entonces, repeticiones, ¿eh? sí, pero no parecen repeticiones, porque yo digo, de repente veo unos temas que, como el Fuertes. señor Erro se aventó un tema así, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál será este ingrediente que donde pongan a la Rosa de Guadalupe de rating? Pues es muy curioso porque yo creo que justamente ese cambio de horario constante que nos hicieron, no sé si fue una táctica del área de programación. Cuando entrábamos al aire, en paz descanse, estaba como vicepresidente de programación Alberto Ciurana. Pero yo me acuerdo que justamente entramos y por eso pudimos cubrir ese año de una manera un tanto urgente, porque lunes, miércoles y viernes entraron con un libreto de este compañero nuestro cubano, que se llamó Central de Abasto. Ah, ya, ya. Y De Wilkins. Wilkins, de Federico. Entraron lunes, miércoles y viernes. Y nosotros entramos martes y jueves, nada más. Entonces, 2 programas, pues sí pudimos adelantar para ir cubriendo e ir haciendo sin querer. Solamente pensábamos que para cubrir las semanas que en noviembre, diciembre, de repente se nos va la audiencia, o en vacaciones, julio, agosto, meter unas repeticiones para tener tiempo de llegar a los 80 capítulos que nos pedían. Y después de eso, Central de Abasto se empezó a ir para abajo. Nosotros empezamos a crecer en ese horario, que eran, me parece que a las 5 de la tarde. Y luego Ciurana nos dijo, no, se van a ir a las 3 de la tarde. Y otra vez, entre la gente de Mercado, que Mercado, a pesar de que es mucho más joven que yo, también creció en aquella época y también es de los que le gusta saber qué pasa en la calle, en los mercados, igual que Berta Ruiz. Berta se va y sigue haciendo... Hasta la Basílica. Sí, a la Basílica, a los parques. Berta sigue haciendo, a pesar de que es una gente que vive en su cueva, porque no tiene oficina en la empresa. Bueno, tiene mi oficina y la oficina de todos, pero no es una gente que esté de base todos los días. Entonces, entre ellos fueron viendo esos cambios de audiencia y sintiendo que las mamás con los niños se estaban brincando esos horarios. 3 de la tarde para nosotros fue bueno porque ya los niños de primaria ya salieron de la escuela. Los de secundaria todavía no, salen a las 3. Entonces nos cambiaron ahí, luego nos pusieron con repeticiones a las 12 del día. A las 12 del día les dio la pauta para que las novelas estas de repetición antiguas están entrando a las 12:30 primero, y luego ya entraron a las 2:30, de 2:30 a 4:30, 2 horas. Entonces, todos estos cambios nos ayudaron para ir encontrando audiencias y viendo que nos seguían en los diferentes horarios. Para los sábados, curiosamente, Carlos empezó a entregar los de 1 hora, y por ahí del 2009 o 2010 me dijo, señor Erros, este libreto me quedó muy largo y está muy bueno. Deme chance de hacer un segundo, le quito escenas a y hago el complemento para que sea de 2 horas. Eso afortunadamente ya estábamos todos los días. Entonces pudimos meter primera parte lunes, segunda parte el martes, o martes, miércoles, etc. De ahí empezaron a surgir algunos de 2 horas, muy pocos. Ahora que estamos en el año 16, repitiendo 4º año de
cubriendo 6 semanas o 5, 2 horas, de 6:30 a 8:30. Para Carlos es una película. Un programa de 2 horas es una peliculita. Sí. Y para nosotros nos rompió el esquema de grabar 4 capítulos a la semana, 2 días y medio para cada capítulo. Los de 2 horas nos llevan los 5 días de la semana. Es mucho trabajo, son como 2 capítulos de 1 hora. Entonces, creo que la audiencia también lo pidió a partir no de esos que pasábamos lunes y martes o martes y miércoles, sino de los de sábados. Los de sábados que cuando nos los pidieron, sintieron que podían, por eso les llamaron relatos de impacto, porque empezamos a meter ya los programas que teníamos en el 12, 13, 14, que ya eran mucho más fuertes en temas. O sea, empezamos a tocar los temas que ahora, afortunadamente, también están reforzados esos temas en las telenovelas, porque cumple un tanto con lo que debe dar la televisión. O sea, siempre se ha dicho que, sobre todo Televisa, somos un canal para brindar entretenimiento. El señor Azcárraga trató de dar cultura 8 años. 8 años sin comerciales en un canal que costaba, porque el grupo que trabajamos ahí éramos muchos para sostener un canal de tal hora a tal hora. Entrábamos a las 3 de la tarde para cubrir y empezamos a utilizar material cultural que se había comprado, filmado. Mucho de ballet, conciertos de von Karajan. Todo eso que creo que a veces nos llegaba regalado para ver si podía entrar en algún momento, y algunos sí vendido, venía en los paquetes que se compraban para las series de Canal 5 o de Canal 4, que en algún momento también metió, antes de que fuera realmente puras noticias, y de Canal 8, que después fue 9. Entonces, esos 8 años fueron muy brillantes para encontrar a mucha gente, y nos dieron también una línea un poquito diferente de trato. Mi experiencia, que era lo que, perdón, siempre me voy de un lado al otro, pero mi experiencia en telenovela, Chucho Gómez Obregón le dice a Valentín: oye, ya sé que tú tienes a tu grupo, a tus productores, a tus directores de cámaras y de escena, pero quiero que esta novela la haga Miguel Ángel Erros en cámaras y Tony Carvajal, un magnífico actor, ¿Cómo no? Como director escénico. Y se llamó Pobre Clara. Nuestro vicepresidente de producción en esa época, en San Ángel, era don Raúl Astor, y la estrella de la novela era Chela Castro. Chela Castro, su esposa. Entonces, pues ahí Raúl también apoyó mucho porque conocía mi trabajo. Yo hice, estando Raúl de vicepresidente, 2 temporadas de Topollillo, que era el juguete consentido de Raúl Astor. Me lo dejó a mí como productor, y a Jorge Lozano, que era gente de Raúl, como para que me ayudara en todo, ¿no? Entonces, cuando viene esta novela, yo creo que Raúl y Chucho Gómez Obregón hablaron y dijeron: Chela Castro, Miguel Ángel la puede cuidar en cámaras y Tony la va a dirigir bien. Hicimos 80 capítulos, pero fue de veras una novela, la disfruté mucho, pero fue muy latosa. Raúl me puso un Nokia. ¿Se acuerda usted de aquellos teléfonos grises que teníamos en Televicentro? Bueno, mandó ponerme una línea directa para hablar conmigo, y Valentín llegaba. Y entonces Raúl me hablaba y me decía: Miguel Ángel, Chela se ve vieja en esa toma, le falta luz, métele luz, por favor. Sí, Raúl. Entonces, Tony, ensáyamela de nuevo, corríjanme la luz, etc. Y luego llegaba Valentín y me decía: mijito, en la vida real uno pasa de la luz a la sombra.
no corrijas, Luz. Le digo, don Valentín, dígaselo usted a Raúl Astor. La estrella es su esposa, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, traten de hacerlo más rápido. El gran punto de venta de Valentín, él como creativo y como espléndido productor, es que hacía las cosas muy rápidas. Ahora lo vemos, y con lo que se cuidan ahora, no solamente las telenovelas, lo que ha venido a cambiar la visión de los directores de cámaras y de los directores de escena en las series, es definitiva. Actualmente una serie de televisión puede hacer 7 escenas en un día completo de trabajo. 7 escenas pueden significar 7 minutos, 10, no más. Nosotros en La Rosa tenemos que entregar en 2 días y medio 44 minutos. Obligatorios. 4 capítulos a la semana, son 44 por 4. Señora Rosy, ¿hasta dónde cree que va La Rosa de Guadalupe? Porque en redes está posicionada. Sí, esa también fue una sorpresa, ¿no? Para todos. Pero es lógico. ¿Quiénes manejan las redes? ¿Quiénes están todo el día con su celular, con su iPad o en su casa haciendo a veces la tarea en la computadora? Los chavos. Y los chavos de 14, 15 años todavía se burlan de La Rosa, pero la ven. Del aire y de la Sí, rosa. de todo, de todo. Y eso a mí me lo preguntan, que si no nos molesta. Y no, porque aunque los jóvenes digan que no la ven, o la gente de mejores recursos, clase A o B, dicen, ay no, ¿cómo vamos a ver las novelas y La Rosa de Guadalupe? Cuando hablan de La Rosa o hacen memes, es porque la ven, no porque se lo platicaron, ¿no? Entonces, bienvenidas todas las críticas, malas o buenas. Yo creo que Carlos, aparte de su creatividad y de que tiene un equipo de 4 escritores y una editora literaria que también la nutren de temas. Berta, tenemos unas carpetas así como 4 o 5 que me ha entregado Berta, de casos que ella ha recolectado de historias que se hacen similares en Argentina, en Madrid, bueno, en España, en diferentes países. Compra revistas donde vienen. No olvidemos que la telenovela deriva y la radionovela de los cómics. Usted me mencionó a Fernanda Villela, y bueno, pues sí. Y la otra gran autora, Yolanda Vargas Dulce. Yolanda. La de Memín Pinguín. Exacto, todo Rubí. eso. Todo eso se vendía en revistitas. Bueno, Disney, los cuentos de Disney, todo pasa después a que se hagan películas, a que se haga radio, a que se haga televisión, a que se hagan ahora series de aquellas viejas novelas. Si usted ve los créditos, pues ahora de Senda Prohibida, que la acaban de hacer, Sí, fue la sí. primera novela que se hizo para televisión. Se había hecho en radio, por supuesto. Yo no sabía, yo pensé que había sido No, televisión, no, con no. Silvia Derbez, No. Francisco Cambrina y Héctor También Gómez. en radio. Gutierritos en radio. En radio pasaron las grandes estrellas del cine. Era lo más curioso. La gente de cine, cuando empezó la televisión, no quería hacer televisión. Decía, el cine es arte y la televisión es alá y se va. Pero sí habían hecho radio porque la radio llegaba a todas partes, cosa que el cine a veces no podía salir. En España doblaban las películas de Jorge Negrete, de Pedro Infante y de Cantinflas, se doblaban en España. Y aquí doblábamos las series españolas, las doblábamos desde los 40 y tantos. Todas las series que llegaron españolas se doblaban. Las americanas se doblaban. Entonces, yo, para centrarnos un poco en lo de La Rosa de Guadalupe, con Víctor Hugo Farril, ya como vicepresidente de producción, antes de que
viniera ya la gran fusión, bueno, no, ya con la gran fusión en donde Canal 4 formó parte ya de lo que es Televisa. Víctor Hugo era hijo de don Rómulo, y don Rómulo era el dueño de Canal, gracias, perdón, de Canal 4. Víctor Hugo quería encontrar productores de telenovela y directores de telenovela, porque el grupo era básicamente el de Valentín, y siguen siendo Salvador Mejía, Nicandro Díaz, Angeli Nesma, todos ellos formaban parte de la estructura de don Valentín. A mí me ayudaba Angeli y alguna otra directora a hacerme mis memorándums y todo cuando hice estas dos novelas cortas que pidió Víctor Hugo. Fueron dos novelas de 20 capítulos. Yo propuse una que fue sobre toros, que es mi gran pasión, aparte de la televisión, con Curro Rivera, y dije, solamente se puede hacer en locaciones. Entonces dije, la quiero hacer en locaciones con cámaras portátiles. No quiero una enorme unidad, ni todo el tinglado que llevamos para todo lo demás, con cámaras portátiles. Hice 20 capítulos, sí combiné algunas escenas en foro, mi gran error en esa novela, pero cuando se transmitieron, no las transmitieron en un mes, que hubiera sido una buena llamada de atención para el público. Se transmitía una el lunes y el segundo capítulo el siguiente lunes, y el martes era otra novela y el miércoles era otra. Como series las pasó Víctor Hugo, sin saber realmente cómo se pasaban las series, más que lo que sabíamos del la ley del revólver y todo esto, que lo veíamos justo un día a la semana, ¿no? Entonces hice esa, nos fue bien. Curro se sacó un premio de TV y novelas, como la revelación de actor, porque era bueno, era muy galán y era muy buen torero. Entonces grabamos en algunas plazas y grabamos en su rancho. Y bueno, fue realmente una prueba, porque pues desplazar a todo el mundo para allá y ver dónde comíamos, dónde dormíamos, etcétera. Pero nos fue bien. Ahí Tony Carvajal me dirigió escena, y bueno, pues yo mismo me tenía que gritar para que me apurara como productor y director de cámaras. Y la segunda sí la hice ya toda en locación, toda en la Ciudad de México, con Elsa Aguirre. Se llamó Una mujer. Y nos fue muy bien, con un gravísimo problema. Doña Elsa, que estoy hablando de hace 30 años o algo así, muy guapa se veía todavía, muy guapa, tenía la gran costumbre del cine. Entonces hacíamos una escena en donde ella decía, no quiero hacerlo, y decía, sí, lo voy a hacer, corte, y en cuanto decía yo corte, y para repetirla, acostumbrado a cómo trabajamos y hemos trabajado siempre, sigue corriendo el tape, que la señora vuelva a ponerse lista. Señor, se fue a camerinos, al camper. ¿Cómo? Sí, se fue a retocar y a repeinar. Corte. Y así me lo hizo todo el día. Terminábamos de grabar a la 1:30, 2 de la mañana todos los días. Y lógicamente me pasé de presupuesto. Pues cómo no. Y entonces ya sí la pasamos al aire. También fue una buena prueba, porque esa sí la hice a 2 cámaras. No teníamos todavía micrófonos como estos. Entonces había que estar trabajando con booms, que en vivo habría gente como el Pollo, el famosísimo Pollo, que todavía se ha vuelto un espléndido escritor, y él dirige escena en los programas cómicos porque tiene esa vis cómica. Era genial operador del boom en la plataforma,
porque tenía que recoger el boom de la escena. Haga de cuenta que estábamos aquí con este boom y le tenía que jalar el carro para que él le voltearan la plataforma y volviera a tirar el boom a la escena que estaba ahí enfrente. Entonces eran buenísimos. Bueno, pues nosotros tuvimos que trabajar con boom tirados en el piso, en todos lados, porque no teníamos los equipos que ahora afortunadamente tenemos. De ahí, cuando leí los capítulos de los 2 pilotos, hablé con el licenciado Murguía y le dije, los hago con 2 cámaras portátiles, ya tenemos micrófonos portátiles, perfecto. Y en locación. En locaciones. Oye, pero el foro, no hay forma, Jorge Eduardo. Una historia es de nivel clase alta, la siguiente es una vecindad, el tercero estamos en el campo. No me van a dar a mí aquí 3 foros para que me monten en 3 días la vecindad o en 4 para grabar un solo día ahí. Te voy a matar foros. No, locaciones. Tú haces en telenovelas, locaciones. El 70% lo haces en foro, el 30% lo haces en locación. No, yo quiero el 100% en locación. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues como hacen cine, pidiendo permisos, teniendo un equipo que se iba a trabajar desde temprano. Pero... ¿Tienes pocas horas para trabajar? Sí, pero igual nos pasa en los foros. En los foros entramos a las 8 de la mañana y nos dan a veces las 11 de la noche y estás grabando. Igual va a ser en la locación. ¿Cuál es el problema muy tarde? Los vecinos. Y sí, lo hemos padecido, pero también nos han ayudado. Y nos han ayudado mucho a que sea escenas con más realismo. Lo otro, muchos episodios están estelarizados por chavitos, niños, jovencitos y demás. Hablo con Eugenio Cobo y le digo, aunque sean de primer año, si ya los recibiste es porque sí tienen algo para ser actores. Préstamelos, te los robo 3 días, más una lectura que hacemos en el CEA con todos los actores. Y nos inventamos no nos inventamos, había directores escénicos que fueron actores y ahorita para hacer 4 capítulos tenemos 12 directores porque una semana están grabando 4 están en preproducción para los que se graban hasta esta semana y 4 porque de repente los llaman todavía para telenovela, se van a hacer telenovela 3 o 4 meses, entonces tenemos que estar cubriendo. O se nos enferman. Los 2 años de pandemia fueron terribles. Dejé de grabar 3 meses y sin embargo sacamos 130 capítulos al aire. Los 2 años. ¿La Virgen le ayuda? Sí, sí. La Virgen. Y bueno, la relación con la basílica y con la iglesia en general ha sido buena. En las visitas papales también nos los tuvimos que ganar porque ahí Estado Mayor es el que manda. Claro. Y de repente no pueden poner cámaras ahí o no. Y poco a poco nos fuimos ganando la confianza en todas las locaciones, en las iglesias, en la basílica, y además llamando a compañeros míos, como lo hicimos en Canal 9, que un Luis de Llano Macedo fue a hacer cosas en los festivales cervantinos. Los cervantinos hicimos 2, el 9º y el 10º. Igual, ahí con 2 unidades de control remoto, cableamos 4 locaciones diferentes. El Teatro Juárez, el otro teatro, la escalinata de la universidad, la iglesia, no me acuerdo qué. Creo que la base de la producción es la logística para inventarse un sistema en que podamos dar lo que nos están pidiendo. Y lo otro es, pues, un poco este feeling que todos los que estamos en esto tenemos. Algunos se especializan en una cosa, otros en otra. Puedo decirle que en La Rosa tenemos 4 camarógrafos que son espléndidos, que trabajan todo el tiempo
al hombro. ¿Por qué? Porque también nos tardamos en montar los tripiés y en darle altura. No, tienes que correr de este close a ese two shot. Y es en la misma escena. Entonces, están aquí y se voltean acá y nada más se ajustan. Entonces, tanto pobre Clara, hace tantos años, y con el equipo de aquella época, lo que empezamos a hacer, la transmisión en vivo en que uno como asistente tenía que irle diciendo a los directores a qué cámara vas, te queda 1 minuto para ir a comerciales, mándala 3 a los famosos, ¿cómo le llamábamos? Displays, o sea, display, el producto aquí, con unas flores o con algo. Creo que todo eso es lo que le va dando a uno escuela y lo que va haciendo que uno se apasione por todo eso. Señora Ruth, yo de verdad estoy muy agradecida con usted que se ha dado pues un tiempecito para venirnos a contar de lo que ha sido una historia de vida y una historia maravillosa que sigue vigente y que seguirá vigente no sé cuántos años, señora Ruth, porque La Rosa de Guadalupe es un programa que nos ha acompañado pues por lo menos a 2 generaciones, ha sido semillero de actores, ha sido conciencia para muchas otras pues para los niños, para las mamás, para todo el mundo, y no creo que esté tan dirigida a un nivel socioeconómico, yo creo que todos la vemos, ¿no? Sí, afortunadamente. Y pues yo le quiero agradecer que se haya dado un tiempo, después de tanto trabajo y todo lo que tiene que hacer. Y yo me disculpo con usted, con su equipo y con quienes estén viendo el programa, porque la verdad es que hay tantas cosas acumuladas que tienen relación unas con otras, aunque pasen años, y me pasan los años por la mente. Brinco de 1947 que empecé en radio, en 51 que hice doblajes, en 51 que entró a la televisión como actor todavía en Ángeles de la Calle, una serie que pasaba los sábados, en fin, hasta llegar a lo que estamos. Y que yo creo, Mara, que posiblemente La Rosa de Guadalupe tenga vida para muchos años más, que yo no sé si Carlos Mercado quiera seguirle escribiendo o no. Yo pienso que este es el gran éxito, el gran triunfo de Carlos y de su equipo. Y el equipo de producción, encabezado por mí, pues somos un equipo de hace muchos años y que ya lo más probable es que no lleguemos más allá de 2, 3 años. Es que no solamente se necesita el entusiasmo y el conocimiento o la experiencia que pudo uno haber adquirido en tantos años de trabajo, se necesita también el estar inmerso en estas nuevas audiencias que van llegando, en estos cambios generacionales, que seguramente les parecerán los capítulos que ahorita nos parecen fuertes, a lo mejor más adelante ya no serán, no se verán con esos ojos, y ya vendrá una audiencia que pida otras cosas. Entonces yo creo que si llegamos todavía 2 o 3 años más, va a ser muy bueno, que ojalá y estemos en condiciones, el equipo de producción y sobre todo el equipo literario para seguir. Y si no, pues ya vendrá algo en lugar de La Rosa de Guadalupe que seguirá la línea que les marcará la audiencia, porque creo que todos los que trabajamos en los medios trabajamos para ellos, para los que nos escuchan, para los que nos ven. Y todavía nos damos tiempo de ir al cine y aprender algunas cosas, ¿no? Señora Ross, muchísimas gracias por esta charla, por esta plática y por su tiempo. No, gracias a ustedes, gracias al equipo, y estoy a sus órdenes. Todavía se quedó mucho en el tintero. Pero mucho, o sea, para que haya otra segunda y tercera parte. Muchas gracias. Y para que escriba un libro, ¿no? Le pediremos auxilio. Pues ya está. Bueno, ya está. Gracias. Gracias, señoros. El señor Miguel Ángel Erros, aquí en Casa de Mara. Gracias. Hasta la próxima. ¡Qué bárbaro! Casa de Mara.
Morita Digital.